explicación sobre el diafragma porque sin querer dejé activado otro micrófono y la verdad es que salió espantoso el video, así que estamos repitiendo nuevamente para todos ustedes. El diafragma es una estructura músculo-tendinosa en forma de doble cúpula que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Y aquí podemos observar una cúpula y otra cúpula. Ahora son dos cúpulas que produce el diafragma. Forma el suelo convexo de la cavidad torácica, suelo convexo, techo cóncavo, ¿verdad? De la cavidad abdominal. El diafragma es el principal músculo inspiratorio, en realidad de toda la respiración, es el que mayor participa para esto, ¿verdad? Ya que la expiración es básicamente pasiva, quiere decir que la relajación del músculo produce la expiración. Desciende durante la inspiración, la contracción de sus fibras, que se me hizo aquí está, la contracción de sus fibras hacen descender el diafragma, ¿verdad? Principalmente su forma central, no todo el diafragma, sino solo la porción central. Porque su periferia, como origen fijo del músculo, se une al margen inferior de la caja torácica y las vértebras lumbares superiores. El pericardio que contiene el corazón descansa en la parte central del diafragma y lo deprime ligeramente. El diafragma se curva superiormente, forma las cúpulas derecha e izquierda. Normalmente la cúpula derecha es más alta que la izquierda debido a la presencia del hígado. Miren hasta dónde llega la cúpula derecha. Durante la expiración, la cúpula derecha se eleva hasta la quinta costilla y la cúpula izquierda asciende hasta el quinto espacio intercostal. Acuérdense que cuando se está produciendo la expiración, entonces hay elevación del diafragma por relajación de los músculos, ¿verdad? De sus fibras musculares. Cuando hay inspiración, desciende principalmente la parte central. Durante la expiración, la cúpula derecha se eleva hasta la... Bueno, esa es una explicación, ahí podemos ver los movimientos que sucede durante la inspiración y la expiración. Expiración, inspiración. Expiración, inspiración. Nuevamente, ¿verdad? Ahí observamos la diferencia de cada una de las cúpulas. El nivel de las cúpulas diafragmáticas varía según la fase de la respiración, inspiración o expiración. Bien explicado. La postura, por ejemplo, de cúbito supino o bipedestación, estar de pie. El tamaño o el grado de la distensión de las vísceras abdominales. Si nosotros acabamos de darnos una gran comilona, obviamente vamos a tener las vísceras llenas, el estómago repleto, y entonces eso va a producir una elevación de las cúpulas. Ahí estamos entonces viendo cuál es la diferencia entre una y la otra, ¿verdad? La porción muscular del diafragma está situada periféricamente. La porción muscular está situada periféricamente, con fibras que convergen radialmente en la porción aponeurótica central trifoliada. La aponeurosis central trifoliada quiere decir que tiene 3 hojas, porque folio quiere decir hoja, ¿verdad? Entonces 1, 2, 3 hojas. Aquí estamos viendo, este es el lado derecho del paciente, lo estamos viendo de los pies y la cabeza hacia el fondo. Y entonces, trifoliada, que se llama el centro tendinoso. Me quedó chereto ahí, pero ahí está. El centro tendinoso, así se llama la porción central. Este tendón no tiene inserciones óseas y está dividido incompletamente en 3 hojas, ¿verdad? Asemejándose a un trébol ancho. Ahí está el trébol ancho, miren, se me había pasado rapidito, ¿verdad? Muy bien, ahí estamos, como se observa, con buena voluntad, ¿verdad? La imaginación, no es fumado. Aunque se sitúa cerca del centro del diafragma, el centro tendinoso está más próximo a la porción anterior del tórax. Aquí tenemos el tórax, la porción anterior, entonces está más cerca hacia la porción anterior del tórax que a la posterior, ¿verdad? El centro tendinoso está perforado por el foramen de la vena cava, por donde pasa la porción terminal de la vena cava inferior para entrar al corazón. Es un trayecto muy corto el que tiene en el tórax. La porción muscular circundante forma una lámina continua. Sin embargo, a efectos descriptivos y de acuerdo a las inserciones periféricas, lo vamos a dividir en 3 partes. Quiere decir que la porción muscular tiene conformación, porque vamos a hablar de sus partes. Una porción central
perdón, y anterior, la porción external formada por dos bandas musculares, aquí las podemos ver con buena voluntad aquí y aquí, dos bandas musculares que se insertan en la cara posterior del proceso sifoides, y esta porción no siempre está presente, o sea, siempre está, pero puede hacer muchas variaciones, ¿verdad? La porción costal compuesta por bandas musculares anchas que se insertan en las caras internas de los 6 cartílagos, ahí no se miran los cartílagos, pero no lo podemos imaginar, costales inferiores y las costillas adyacentes en cada lado. Esto es la parte posterior, ¿verdad? Esta es la parte posterior, la parte anterior no la observamos. Perdón, esta es la parte anterior, esta es la parte posterior y esto es lo lateral, ¿verdad? La porción costal. La porción costal forma las cúpulas derecha e izquierda del diafragma. Porción costal derecha, porción costal izquierda. Una porción lumbar que se origina en dos arcos aponeuróticos, los ligamentos arqueados medial y lateral, ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral, ¿verdad? Y las 3 vértebras lumbares superiores, que no se observan, ¿verdad? Bueno, aquí están, no, perdón, aquí están las 3 vértebras lumbares superiores, qué mentiroso. La porción lumbar forma los pilares musculares derecho e izquierdo. Esta es la porción lumbar y entonces forma el pilar derecho y el pilar izquierdo, que ascienden hacia el centro tendinoso. Ahí lo podemos observar. Los pilares del diafragma son haces músculo-tendinosos que se originan en las caras anteriores de los cuerpos, de las 3 vértebras lumbares superiores. Las 3 vértebras lumbares superiores y el ligamento longitudinal anterior, además de los discos intervertebrales. Y aquí podemos observar entonces el ligamento longitudinal anterior, las vértebras, los cuerpos de las 3 vértebras y aquí la prominencia de los discos intervertebrales. El pilar derecho más ancho y largo que el izquierdo, el pilar derecho más ancho y largo que el izquierdo, se origina en las 3 o 4 primeras vértebras lumbares, 4, 3, 2, 1, mientras que el pilar izquierdo lo hace en las 2 o 3 primeras, 3, 2, 1, ¿verdad? Es más corto el pilar izquierdo que el pilar derecho, más ancho. Son características que gusta preguntar. Resulta curioso que el hiato esofágico, que se encuentra a la izquierda de la línea media, el hiato esofágico a la izquierda de la línea media, sea una formación del pilar derecho. Es una formación del pilar derecho. Sin embargo, si se siguen las fibras musculares que limitan cada lado del hiato, seguimos las fibras de cada lado del hiato, se comprueban que pasan a la derecha del hiato aórtico. Este es el hiato aórtico, pasan a la derecha del hiato aórtico. Ligamento arqueado medial y ligamento arqueado lateral, ¿verdad? De ahí se originan. Ahí podemos observar entonces el hiato esofágico, el centro tendinoso. El hiato esofágico es el único que se encuentra en el centro tendinoso. El hiato esofágico, el hiato de la vena cava, el hiato de la vena cava inferior, el hiato esofágico y el hiato aórtico. Este es el único, el hiato de la vena cava inferior, que se encuentra en el centro tendinoso. Los demás no.